¿Y si el secreto del amor no estuviera en las palabras que intercambiamos, sino en la frecuencia con la que vivimos? ¿Y si, en lugar de un libro cerrado en un estante, el tesoro más antiguo fuera un modo de respirar, una pauta de silencio y gesto que despierta lo divino en lo cotidiano? Imagina una rosa abierta en la palma de la mano, no solo un objeto, sino un mapa de pétalos que se despliegan hacia el centro. Eso, llamémoslo por ahora, es el código de la rosa. Nos gusta pensar en códigos como cosas que se descifran con herramientas. Aquí hablamos de un código que se vive. ¿Qué pasaría si María Magdalena no fue ante todo una seguidora que escuchaba desde la retaguardia, sino una maestra que enseñó con la forma de su presencia? Según ciertos escritos y tradiciones místicas, no canónicos, fuentes que la historia oficial no siempre privilegia, ella aparece como quien comprende en un nivel que trasciende la lección hablada. Estas voces antiguas, como el llamado Evangelio de María o fragmentos recogidos por tradiciones gnósticas, la muestran como la que entendió. No afirmamos con certeza histórica que escribiera un libro llamado Códex. Proponemos una hipótesis poética, que María encarnó un lenguaje vivo del amor, un compendio hecho de respiraciones, miradas y gestos, que podemos recordar. Antes de seguir, si esto resuena contigo, si de pronto algo en tu pecho ha comenzado a alargarse como un pétalo, comenta, lo entendí, que sea tu sello de memoria. Quédate con nosotros. La memoria de este lenguaje se perdió, no porque fuera inferior, sino porque muchas culturas aprendieron a valorar la palabra escrita por encima de la comunicación viviente. Se separó lo humano de lo divino, el cuerpo de la alma, y en ese gesto, la posibilidad de un lenguaje que uniera cielo y tierra quedó relegada a rumores, a miradas que ya no sabíamos leer. Hoy hablamos mucho, y sentimos poco. Nos hemos acostumbrado a transmitir información, y hemos olvidado cómo transmitir presencia. El código de la rosa propone recuperar 3 puertas: corazón, cuerpo y alma. 3 capas que actúan como 3 notas de una melodía olvidada. Abramos la primera. La primera puerta, el lenguaje del corazón. Aquí no hablamos de sentimentalismo sino de vibración. Cuando decimos vibración, pensemos en algo simple. Hay estados del ser que resuenan y hacen resonar a otros. Hay una coherencia interior que, al alinearse, altera el campo cercano. María, en las lecturas místicas, aparece como quien enseñó a sintonizar esa coherencia. No como un truco, sino como un hábito del corazón. ¿Recuerdas una vez en que la sola mirada de alguien te calmó, te sostuvo sin decir nada? Eso es la frecuencia del corazón en acción. Imagina una escena. 2 personas se encuentran tras una pérdida. No es una explicación lo que ambas necesitan. Es que uno esté presente con la vibración justa. Compasión sin piedad que anula. Escucha sin apresurar. La práctica para activar esta capa es sencilla y descarnada. Coloca una mano sobre tu pecho. Respira 3 veces marcando la exhalación y permite que la intención sea escuchar antes de interpretar. No es una técnica esotérica. Es un reentrenamiento del músculo que nos permite sentir. Repite al menos una vez al día, durante una semana. Respira con intención. Escucha el latido como si fuera un metrónomo que te recuerda que perteneces al mundo. Frase ancla para la puerta del corazón. La vibración precede a la palabra. Que esto te sirva como recordatorio. Antes de hablar, permítete vibrar desde la claridad del sentir. La segunda puerta, el lenguaje del cuerpo. Hablamos del gesto entendido como geometría. La rosa no solo tiene perfume, tiene una disposición espacial que guía la mirada hacia el centro. Así, los gestos humanos contienen geometrías que pueden armonizar o desarmar. Un gesto es una figura. Inclinar la cabeza, ofrecer la mano, sostener la mirada. En algunas tradiciones místicas, piensa en prácticas de presencia antiguas, en el Heka egipcio, o en la atención al logos griego. El cuerpo es el libro y el gesto la letra.
María, caminando junto al Maestro, enseñó con sus manos, con sus silencios, con la manera en que se situaba ante el otro. Un ejemplo práctico: la liturgia cotidiana de saludar. ¿Cuántas veces rozas la superficie de una interacción como quien hojea páginas en un vagón de metro? En vez de eso, prueba transformar el encuentro en una breve geometría de respeto. Al acercarte, baja un poco la mirada para no invadir. Ofrece la palma como si ofrecieras algo vivo. Espera el tiempo que la otra persona necesita para responder. Este es un gesto arquitectónico. Crea espacio. Para practicar la segunda puerta, proponemos un ejercicio de postura y ritmo. Durante una conversación, alargad la respiración al inicio y al final de cada respuesta. Siente cómo el cuerpo toma el argumento y lo convierte en forma. Observa la diferencia cuando permites que tu gesto defina la intención. Frase ancla para la puerta del cuerpo. El gesto es la geometría de la intención. Que el cuerpo hable en consonancia con el corazón. La tercera puerta, el lenguaje del alma, donde el silencio se convierte en comunión. Aquí hay que ser muy cuidadosos. No hablamos de un silencio vacío ni de una técnica para evadir. Hablamos de un silencio que crea un útero de escucha, donde el yo se diluye y el nosotros se hace posible. En las narraciones místicas, el silencio es santo porque es el terreno donde lo interior y lo divino se tocan sin intermediarios. En el relato simbólico sobre María Magdalena, ella aparece como quien habita ese silencio, y desde allí, enseña sin imponer. Considera una conversación difícil. Muchas palabras intentan llenar la falta. Pocas pausas permiten que la verdad emerja. La práctica para abrir esta puerta es la más sencilla, y al mismo tiempo, la más exigente. La pausa como ofrenda. Cuando alguien te dice algo que despierta defensas en ti, detente. Cuenta mentalmente hasta 3 antes de responder. Si puedes, alarga ese número a 5. No respondas para ganar la frase, responde para que haya un encuentro. En los silencios mutuamente compartidos ocurren revelaciones pequeñas. Una verdad que no puede caber en una refriega verbal se instala. Este silencio compartido es la música secreta del códex, frase ancla para la puerta del alma. En el silencio se vuelve visible lo que las palabras esconden. Que el silencio sea un terreno sagrado, no una herramienta de poder. Estas 3 puertas, corazón, cuerpo, alma, no están separadas, son un tejido. La rosa se abre en espiral. Cada pétalo es una puerta que conduce a la siguiente. Practicarlas juntas transforma lo íntimo y lo relacional. Una breve práctica integrada que puedes llevar contigo casi en cualquier lugar. Respira 3 veces desde el corazón. Haz un gesto de apertura con las manos en dirección a la otra persona. Mantén una pausa antes de hablar. Es casi un rito mínimo. No promete milagros instantáneos. Promete coherencia. Practicado con sinceridad, empieza a reconfigurar la manera en que recibes y das amor. ¿Cómo se perdió este lenguaje? No hubo una única causa. Hubo una suma de silencios impuestos y olvidos voluntarios. En algunos momentos de la historia, la palabra escrita se elevó por encima de la palabra viviente. Los cuerpos fueron observados con desconfianza y las mujeres, que a menudo transmitían saberes encarnados, fueron relegadas a papeles secundarios. No es conspiración, sino contexto. Instituciones, prácticas culturales y una preferencia por lo visible taparon muchas vías de acceso a conocimientos no verbales. Las tradiciones gnósticas mismas fueron marginadas. Sus textos circulan fragmentados y, con frecuencia, se interpretan fuera de contexto. E incluso en la tradición cristiana oficial, la figura de María Magdalena fue reducida a etiquetas que borraron su complejidad. Aún así, la memoria no desaparece del todo. La naturaleza se encarga de recordarnos la espiral. Caracolas, galaxias, pétalos de rosa. El arte y la poesía han sido custodios discretos del códex. Observa un cuadro donde 2 personajes se sostienen sin tocarse,
y siente el modo en que la distancia es un gesto. Escucha un poema que cuente la presencia sin nombrarla. En actos cotidianos, una enfermera que se inclina y recibe, una familia que guarda silencio alrededor de una mesa rota, reaparecen fragmentos del lenguaje. Hoy hay un reencuentro. Buscadores, artistas, maestros de contemplación, comunidades que valoran la presencia, todo se suma para reactivar las pistas. No decimos que se trate de una recuperación histórica total. Hablamos de un despertar colectivo. Permítenos ser claros. Cuando mencionamos textos como el Evangelio de María o la Pistis Sophia, lo hacemos con precisión. Son testimonios que no forman parte del canon mayoritario. Son fragmentos que nos ofrecen pistas de otras formas de entender la enseñanza. Leemos esas páginas como si fueran ecos. Las interpretamos, las sentimos, pero no las convertimos en evidencia definitiva de que existió un libro secreto. La propuesta aquí es una lectura mística, que la figura de María Magdalena representa una manera de habitar el amor que puede ser reaprendida. Llegamos al clímax de esta invitación. Todas estas palabras no son un dogma, son una puerta. Te proponemos un ejercicio más amplio, un ritual de reapertura que puedes hacer en cualquier momento que te pida pausa. Busca un objeto pequeño, una flor, una piedra, una tela, algo que puedas sostener. Sostén el objeto en la mano derecha y con la izquierda toca tu pecho. Respira lentamente 5 veces. En la primera puerta, escucha la resonancia de tu corazón. En la segunda, deja que el gesto de sostener el objeto defina tu intención. En la tercera, guarda silencio unos instantes para que todo lo demás vuelva al lugar. Luego, cuando hables, que tus palabras broten de esa respiración conectada, de ese gesto que ha creado espacio y de ese silencio que ha humedecido el terreno. ¿Qué podría cambiar si muchas personas se entrenaran en este modo de hablar? Imagina un interlocutor que ya no te interrumpe por miedo, sino que te reconoce como campo que vibra. Imagina círculos familiares donde las peleas se vuelven pausas conjuntas, no agresiones. Imagina comunidades que devuelven dignidad a los cuerpos como portadores de sabiduría. No es utopía, son pequeñas modificaciones prácticas con efectos acumulativos. El Código de la Rosa no es un manual mágico que garantiza cambios instantáneos. Es una manera de reconectar la frecuencia de nuestro vivir con la resonancia del amor. Volvamos a María por un momento. No la elevamos como figura de culto sin matices. La presentamos como símbolo, como arquetipo, la imagen de quien camina junto al Maestro y aprende a traducir la palabra viviente en modos de ser. En textos antiguos aparece como interlocutora privilegiada, como guardiana de memorias. Si aceptamos por un instante esta lectura, se nos abre una posibilidad. No reverenciarla desde la distancia, sino aprender de su modo de estar. ¿Cómo vivía María el amor? Con atención, con gesto, con silencio. No hay que celebrar una figura para recrear su música, basta con practicar las notas. Te ofrecemos ahora 3 prácticas concretas y aplicables, una por cada puerta, para que las lleves a tu semana. Para el corazón. Cada mañana, 5 minutos de escucha interna. Siéntate con la espalda apoyada y deja la mano sobre el pecho. Abre tu atención al latido y a la respiración. No busques emociones. Busca coherencia. Pregunta internamente, ¿desde qué frecuencia amo hoy? Apunta una palabra que nazca en ese momento. Úsala como lema del día. 2. Para el cuerpo. Una pequeña liturgia de encuentro. La próxima vez que saludes a alguien, amigo, pariente, colega, reduce la velocidad de tu movimiento un 30%. Haz que tu gesto sea una micro coreografía. Mirada breve, inclinación leve del torso, palma abierta. Observa la respuesta. ¿Se suaviza la persona? ¿Se crea un espacio distinto? 3. Para el alma. Practica las respuestas pausadas. En una conversación reemplaza la respuesta inmediata por una pausa consciente.
Respira y responde desde la pausa, no desde el impulso. Guarda silencio suficiente para que la otra persona sepa que ha sido escuchada. No lo hagas para acumular poder. Hazlo para invitar a la transparencia. Estas prácticas no son exclusivas para quienes creen de determinada manera. Son ejercicios de presencia. No requieren pertenecer a una escuela ni conocimiento académico. Requieren honestidad. Y honestidad no es perfección. Caernos es parte del aprendizaje. Cuando nos equivoquemos, volvamos a la rosa. Volvamos a abrir un pétalo más y a practicar desde ahí. Quizá te preguntes por la dimensión comunitaria del Códex. El amor que María enseñaba no era una experiencia solitaria. En las tradiciones místicas, se insiste en que la sabiduría verdadera se prueba en la convivencia. El lenguaje del amor expuesto aquí se vuelve contagioso en la medida en que lo compartimos. Un vecino que te escucha, una amiga que te mira, una comunidad que aprende a guardar silencio sin juzgar. Reavivar el Códex implica pequeñas restauraciones de confianza y respeto. No transformarás la sociedad de la noche a la mañana, pero transformarás la relación con tus cercanos, y eso tiene un efecto multiplicador. Recordemos también los peligros de idealizar. No decimos que practicar el código de la rosa te hará inmune al dolor o que te convertirá en un santo. Decimos más bien que el hábito de resonar, de gestualizar desde la intención y de sostener el silencio, te dará un lenguaje nuevo para habitar lo humano. La historia de María Magdalena nos enseña, en la lectura mística, que lo sagrado a menudo se transmite en la forma y no solo en el discurso. Si aceptas esta hipótesis, la invitación es a aprender otra gramática del amor. Antes de cerrar, una historia breve que sintetiza. Hubo una comunidad pequeña en la que dos hermanas vivían en tensión desde hacía años. Las palabras no alcanzaban. Una mujer de la vecindad, al escuchar sus quejas, les propuso un experimento. Durante una semana, cada vez que se encontraran, practicarían la secuencia de la rosa, mirar desde el corazón, saludar con un gesto que otorgara espacio y guardar silencio antes de responder. Al principio el experimento fue torpe, casi cómico. Pero a los pocos días, las tensiones se suavizaron. Emergieron confesiones que ninguna palabra anterior había permitido. No fue una sanación milagrosa, fue un ajuste de frecuencia. Lo que cambió fue que el amor dejó de ser una idea y se volvió una práctica. Eso es el Códex en acción, una gramática para el reencuentro. Y ahora, una pregunta que nos deja en espejo. ¿Puedes recordar lo que el amor verdaderamente es cuando nadie te lo explica, cuando lo sientes y lo reconoces? Si la respuesta es un sí que titila, comienza con algo mínimo hoy. Respira con intención. Ofrece un gesto que cree espacio. Guarda una pausa como ofrenda. No necesitas libros, aunque los leas. No necesitas ceremonias, aunque las ames. Necesitas practicar la frecuencia. Si quieres seguir explorando este lenguaje, comparte este video y suscríbete. Que la propagación de estas prácticas sea también un modo de honrar la memoria. Y si te quedas con una imagen, que sea la de una rosa abierta en la palma de la mano. No un objeto de museo, sino un mapa para volver a casa. ¿Recordamos juntos?